Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver por qué las bayas de goji se consideran un superalimento. Cuando hablamos de superalimentos, que si me seguís habitualmente ya sabréis que es una denominación que no me gusta nada porque no hace realmente referencia a la realidad. Superalimentos tenemos en cualquier parte y cualquiera de nosotros en la nevera. Y os puedo decir que uno de los mejores superalimentos podríamos considerar el aceite de oliva y otro, por ejemplo, el huevo. Sin embargo, esta palabra siempre se asocia al consumo de algunos alimentos que yo digo de importación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son alimentos que no son de consumo o de producción local, sino que pertenecen al consumo tradicional de otros países, pero que como actualmente pues la globalización que existe a nivel comercial entre prácticamente la totalidad de los países del mundo nos permite disponer también de alimentos que pertenecen a la cultura o a la tradición de otros países. ¿Y qué alimentos nos suelen llegar? Pues principalmente aquellos a los que se asocian pues propiedades nutricionales o para la salud un poquito más amplias, ¿no? Evidentemente nos puede llegar de todo porque el tránsito de personas cada vez es más frecuente, es decir, personas que viven o se trasladan a vivir fuera de su lugar de residencia o de nacimiento habitual, y eso muchas veces conlleva, pues es que claro, hay una comunidad de personas de tal país y entonces pues empiezan a traer o a importar productos típicos de sus países que echan en falta o echan de menos. Bueno, en este caso las bayas de goji o goji serían unos frutos pequeñitos que se suelen comercializar deshidratados, son rojos y así como alargaditos. Y hace unos años, yo diría que alrededor de unos 20 más o menos, bueno, a veces el paso del tiempo nos engaña, igual es más tiempo, se pusieron muy de moda, sobre todo, por ejemplo, en el caso de mujeres perimenopáusicas. ¿Por qué? Pues porque parecía que era la salvación a todos los problemas. Se pusieron de moda también pues en ciertos grupos de personas para prevenir el envejecimiento. Eran productos que llegaban principalmente a tiendas especializadas, sobre todo, por ejemplo, a herboristerías o bueno, o sea, no a los supermercados. Posteriormente sí, empezaron a aparecer también pues en las zonas de los supermercados donde se tienen pues productos un poquito más específicos, más especiales. El origen de las bayas de goji está considerado pues, hace millones de años, o sea, miles de años antes de Cristo, y existen referencias a su consumo en la cultura oriental, sobre todo en China. Actualmente, sin embargo, ya se cultivan estas bayas en otros países y, si no me equivoco, creo que Canadá puede ser uno de los exportadores más importantes, es decir, ha conseguido reproducir ese cultivo en unas condiciones adecuadas para poderlo comercializar. Así que bueno, pues actualmente tendríamos que mirar, ¿no?, en la etiqueta, si las compramos, de dónde vienen, si vienen de China o si vienen de Canadá, porque nos podemos encontrar con ambos casos. Nutricionalmente serían similares, es decir, no habría apenas diferencias. ¿Qué propiedades se le atribuyen al consumo de bayas de goji? Bueno, primero, las podemos consumir como tal. Yo creo que recuerdo, no sé si era mi abuela o mi madre, que las comía, por ejemplo, con el yogur. Ponía un puñadito, como si fuesen unos arándanos o como si fuesen, bueno, pues cualquier fruta picada deshidratada, pues unas ciruelas pasas, por ejemplo. Solo que en este caso pues las propiedades son diferentes de otras frutas deshidratadas. También hay posibilidad de consumirlo en zumo, pero en este caso
se comercializa ya como tal, y este tipo de zumos comercializados muchas veces pecan de exceso de hidratos de carbono, algo que no abunda en el caso de estas bayas. Es como otros frutos rojos, podríamos decir, a la hora de comparar la cantidad de hidratos de carbono. Es media, moderada, tirando a baja. Sin embargo, tiene un alto contenido en fibra, un altísimo contenido en vitaminas, minerales, sustancias bioactivas, antioxidantes especialmente, y un alto contenido en fibra también, proteínas, fibra y bueno, sustancias bioactivas, podríamos decir que es lo que destaca. Se utilizan mucho las bayas de goji con diferentes funciones, y una de las que más podría llamar la atención es por su potencial de prevención del cáncer o del tratamiento. ¿Y por qué? Pues porque las bayas de goji tienen unos componentes que podrían controlar el crecimiento de las células cancerosas o las células tumorales. Este tipo de células es como si no tuviesen freno, como si se les hubiesen roto un coche cuesta abajo y sin frenos, que hace correr cada vez más. Pues eso les ocurre también a las células cancerosas. No tienen el control de que tú te tienes que morir cuando lleves tantos días viviendo, que es más o menos, las células tienen como una fecha de caducidad. Pues en este caso no tienen y se saltan todos los controles. Y entonces estas bayas, se ha visto que esos compuestos podrían bloquear ese crecimiento sin freno de las células cancerosas y ayudar a controlar ese tamaño, o bueno, pues evitar que crezcan demasiado. Por lo tanto, bueno, pues ahí tendríamos un buen beneficio. Por otro lado, pueden mejorar, por ejemplo, la salud visual, porque uno de los componentes de esos antioxidantes que contienen serían los betacarotenos, y por otro lado la zeaxantina, que es una de las sustancias que necesitan nuestros ojos para mejorar su salud, y ahí tendríamos también pues un efecto importante. Control del colesterol por la cantidad de fibra y bueno, por su composición general. Se ha visto en estudios que ayudan a aumentar el HDL y a reducir el LDL, es decir, un efecto doblemente positivo. Ayuda a controlar el colesterol total, aumentando además el colesterol bueno, el que retira el exceso de colesterol de la circulación sanguínea. Por lo tanto, ahí tendríamos también un buen beneficio. Al consumo de bayas de goji también se le atribuyen propiedades neuroprotectoras de prevención asociadas, por ejemplo, al Alzheimer, de mejora de la memoria y de la capacidad cognitiva. Ahí es nada, es decir, es algo que bueno, que puede resultar muy interesante, sobre todo en edades avanzadas o no tan avanzadas, a partir de la mediana edad, pues para prevenir, ¿no? Actuando sobre todo en la prevención. Este efecto, si no me equivoco, fue estudiado sobre todo en población oriental, donde también abunda más su consumo, pero en la que el consumo de otro componente, el glutamato, es superior, porque su dieta, bueno, pues tiene mayor cantidad de glutamato, que es un neurotóxico, y entonces es como que una cosa neutraliza la otra. Pero aún así también se ha visto que el consumo habitual en cantidades no muy grandes de este tipo de bayas podría retrasar la aparición, por ejemplo, del deterioro cognitivo. Por otro lado, tienen propiedades, vamos a decir, antienvejecimiento, como cualquier otro alimento, fruta, que tenga potencial para reducir la cantidad de radicales libres que produce nuestro cuerpo. A menos radicales libres, menos envejecimiento celular y por lo tanto menos signos visibles también del envejecimiento. Así que indirectamente podríamos decir que nos ayuda a mejorar la calidad de la piel, a reducir las arrugas, y a veces esa piel, ya sabéis que la incluimos también en las uñas y en el pelo, que serían, bueno, pues lo más parecido, ¿no? Solo que
a nivel nutricional, necesitan nutrientes similares. Y en la prevención lo mismo, a mayor cantidad de antioxidantes, menor cantidad de radicales libres circulará por nuestro cuerpo. Esos radicales libres, ya sabéis que os lo he contado muchas veces, que pueden afectar también, por ejemplo, a la oxidación del colesterol. Aquí tendríamos otra vez ese doble efecto hipolipemiante y de reducción del efecto negativo de ese LDL, porque nos ayuda a prevenir esa oxidación. A nivel inmunológico también se ha visto que puede tener ciertos efectos, probablemente por las vitaminas, ¿no? Por un alto contenido también en vitamina C, que podría colaborar, ¿no? Con ese sistema inmunitario. Es decir, las propiedades que se le atribuyen al consumo de bayas de goji son muchísimas. ¿Qué ocurre? Que, como en todo, también tiene algunas dificultades o algunos inconvenientes. Uno de ellos es que puede producir interacciones con los anticoagulantes orales, es decir, aquellas personas que estén tomando anticoagulantes orales no deberían consumir estas bayas sin supervisión médica. Es un poco como el tema de la vitamina K, del consumo de verduras de hoja verde. Si ya las consumo antes y mantengo una cantidad regular, se tendrá que tener en cuenta a la hora de pautar la dosis de anticoagulante. Pero si yo estoy ya tomando un anticoagulante, no debo incluir estas bayas así por mi cuenta, porque podrían afectar a su efecto. Así que consultarlo en ese caso siempre con el médico si queréis incluirlas en la dieta. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.